Hola, muy buena tarde para los hermanos. Amén. Digo que buena tarde porque estamos transmitiendo, vamos a transmitir este estudio hoy, en esta tarde que el Señor nos ha dado, hermanos y hermanas. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los cuide. Y aquí estamos una vez más para transmitir este estudio de paz y seguridad para la gloria del Señor y que la iglesia suya sea edificada. ¿Verdad? Que con estas palabras que se va a traer, con este estudio, ¿verdad? Que se va a traer el hermano Daniel y yo que estamos aquí, ¿verdad? Siervos inútiles, inútiles porque hacemos lo que el Señor nos demanda, pero siervos útiles porque estamos haciendo la obra del Señor, y ¿verdad? cuando terminemos diremos siervos inútiles somos. Pero en verdad somos siervos útiles, Señor, porque estamos haciendo un servicio a Él, al Señor. Amén. Y nada, si quieres, Daniel, ora para comenzar este estudio. Amén. Antes que nada vamos a ir también a saludar a la audiencia, muy bien, a los hermanos y a la audiencia, y hermanas, que Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a traer un estudio, amén, sobre paz y seguridad que va a traer destrucción repentina. Y no escaparán. Vamos a estar explicando el por qué va a venir la destrucción cuando digan paz y seguridad. Está basado el estudio en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2 y 3, que va también con el arrebatamiento de la iglesia. Así que reciba un fuerte saludo, mi querida hermana en el Señor y mi querido hermano, allí donde te encuentres, en las 4 esquinas del mundo, donde tú puedas ver este estudio. Amén. Reciba un fuerte abrazo del hermano José y mío. Os pedimos siempre nuestras oraciones, ¿verdad? Que nos llevéis en vuestras oraciones, ¿verdad? Para que Dios nos siga ayudando, que nos siga el Señor guardando y que podamos cumplir así con lo que el Señor nos ha hecho saber, ¿verdad? Que es predicar su palabra por este canal, que es del Señor. Amén. Y así que pues vamos a orar al Señor para comenzar hoy el estudio, amén, de la palabra del Señor. Pero antes de eso vamos a orar al Señor para poner todo en sus manos. Padre, te damos gracias, Señor. Ponemos este día en tus manos porque tú te puedas glorificar, Señor, por medio de tu palabra. Dios mío, sé tú, Padre mío, el que quites, pongas, Padre mío, en nuestra boca, Dios mío, todo aquello que tú quieras, Padre mío, predicar, Señor. Que todo lo hagamos, Dios mío, con decencia, con humildad, Padre mío, Señor, sabiendo que no somos nada, Señor amado. Utilízanos como un vaso en tus manos, Señor amado. Sé tú abriendo el corazón de los que van, Padre mío, a estar escuchando este estudio, Padre mío, por los diferentes medios, Padre mío, Señor amado, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, y que seas tú, Padre mío, tocando las vidas y los corazones, Dios mío. Gracias te damos por un día más de vida, por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo, y te pido que nos puedas preparar, Dios mío, porque tu venida, Padre mío, Señor amado, se acerca cada día más, Padre mío. Puedes venir en cualquier momento, Señor amado, Padre mío. Que estemos, Padre mío, llenos del aceite, del amor tuyo, Dios mío, para poder, Dios mío, presentarnos delante de tu presencia, Dios mío, Padre bueno. Te damos gracias y te ponemos y te presentamos el estudio de hoy en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues, José, vamos a empezar leyendo la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a ir al paso, va a leer el hermano. Hoy nos va a dirigir un poquito también el hermano en el estudio, con más cosas. Y yo también voy a estar también ahí también apoyando, amén, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Entonces, pues todos siempre tenemos que tener pues la humildad siempre y el reconocimiento de saber que Dios puede utilizar a quien Él quiera, amén. Gloria al Señor, y así que va a dirigir un poquito hoy más el hermano el estudio, y él está ahí también apoyando con cosas, ¿verdad? Para poder llevar este estudio, ¿verdad?, a cabo, ¿verdad? Y los dos somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y los dos nos necesitamos, ¿verdad? Así que le damos gracias al Señor y vamos a comenzar en primera carta de Tesalonicenses 4:13 en adelante. Amén. Tampoco quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entretecáis como los otros que no tienen esperanza. Amén. Los que no tienen esperanza, José, sabemos como los que son ya los que han partido sin Cristo Jesús. Y Pablo dice que no quieren que ignoren acerca de los que duermen, que ya son los que están con Cristo, ¿verdad? Que descansan, ¿verdad? Están en un lugar en el Señor, ¿verdad? Amén, y Pablo decía en Filipenses 1:23, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Entonces el alma, ¿verdad?, va con el Señor, ¿verdad?, hasta el día del arrebatamiento. Y Pablo le dice a la iglesia que no quiero que ignoréis, ¿verdad?, acerca de los que
duermen, porque están con el Señor, y ellos sí tienen esperanza, pero los que no tienen esperanza, José, hermano, eran los que ya habían partido sin Cristo. Así es. Amén, gloria a Dios, y así, pues, así José... seguimos, ¿no? Sí. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén, gloria a Dios. Aquí, José, pues vamos a estar un poquito explicándole a la audiencia, porque hay muchos hermanitos que a lo mejor llevan poquito tiempo, ¿verdad, José? Sí, claro. Sí. Y claro, yo estoy siempre con el hermano, y yo siempre le digo al hermano que nos tenemos que poner siempre en la situación de los que van a estar escuchando el estudio. Y yo le digo siempre a José que no es lo mismo predicar que enseñar. Amén, predicar es un mandamiento, según Marcos 16, 15 y 16, y predicad el Evangelio. O sea, es tan imperativo. Dios nos manda a todos los cristianos y cristianas a predicar el Evangelio, pero enseñar es un llamamiento. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Él puso a unos como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea que Dios da el llamamiento a la enseñanza, ¿verdad?, dentro del cuerpo de Cristo. Y no lo mismo, ¿verdad, hermana y hermano, enseñar que predicar? Entonces vamos a explicar el versículo 14. Dice Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, porque si creemos, tenemos que creer primeramente que Jesús murió y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el Padre va a hacer, ¿verdad?, que las almas que ya partieron y están con Cristo, ¿verdad?, en la venida del arrebatamiento vengan con el Señor. Amén, porque ellos son los que primeramente van a resucitar, para posteriormente los que estén vivos en el momento del arrebatamiento sean levantados, ¿verdad?, o arrebatados, que es jarpazo, quitados, levantados, llevados con el Señor para poder irnos con el Señor. Pero primeramente los que ya murieron en el Señor, que duermen, ellos son los primeros que van a resucitar. Y luego la iglesia que esté viva, en aquel entonces, juntamente, ¿verdad?, con ellos, seremos que transformados. Primero los muertos en Cristo, y luego nosotros, ¿verdad?, los que estemos vivos, después seremos transformados. O sea que no pasaremos, ¿verdad?, a ver la muerte física, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces seremos revestidos, amén, del poder de Cristo Jesús en el cuerpo de la inmortalidad. Esto, ¿verdad?, mortal se va a vestir de un cuerpo de inmortalidad, y esto corruptible de un cuerpo de incorrupción. Y entonces se va a cumplir la palabra que está escrita: sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, quiere decir que Dios va a quitar, ¿verdad?, la muerte y la va a convertir en victoria en el día del arrebatamiento de la iglesia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para nosotros, ¿verdad?, cuando morimos tenemos la seguridad de que vamos a tener la vida eterna. Amén. Así es. Gloria a Dios. Seguimos, José, con el 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, lo que hayamos quedado, que habremos. Leo otra vez. Dice, sí, tranquilo. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a lo que durmieron. Amén. Esto ya lo hemos explicado en el texto anterior, ¿verdad?, que primeramente van a ir los que ya murieron con Cristo, y nosotros no vamos a predecer, o sea, no vamos a adelantarnos a ellos, ¿verdad?, a los que ya están descansando, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, está durmiendo ahora mismo. Pedro, Juan, todos los apóstoles, ellos están esperando el momento del arrebatamiento de la iglesia, que ese es el evento, ¿verdad?, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya después del arrebatamiento, en la venida de Cristo en majestad y gloria, hay otra resurrección, y es para el pueblo de Israel, y cada resurrección en su debido orden. Amén. Así que seguimos con el 16, José. El 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sigo. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando y voz de arcángel y trompeta de Dios, va a descender del cielo. El Señor no viene a la tierra literalmente, Él viene, ¿verdad?, a que los que ya durmieron con el Señor resuciten, y la iglesia que esté en aquel momento en la tierra esperando la venida del Señor pueda ser transformada para irnos con nuestro Señor Jesucristo, y así librarnos de lo que es la ira venidera. Sabemos que la ira venidera va a venir, ¿verdad?, y se va a manifestar en el periodo de tiempo llamado lo que es la gran
tribulación. Por eso la Iglesia, los cristianos, no entramos en el periodo de la gran tribulación, pero tampoco, ¿verdad?, tenemos que aceptar que si me quedo en la tribulación tengo una segunda oportunidad, usando siempre como malas enseñanzas la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 en adelante. Una gran multitud, dice Juan, que vio, y los que no escudriñan o los que no son capaces de tener la humildad suficiente para poder saber que hay dos grupos, han hecho un grupo de dos grupos, ¿verdad? Y los que salen de la gran tribulación, te lo hemos estado explicando aquí en más estudios, ¿verdad?, que son los que Juan no pudo identificar, que son los que salen de la gran tribulación lavando y emblanqueciendo. No es la gran multitud que está viendo Juan del capítulo 7, del verso 9 al 12, en la iglesia del Señor, que fue arrebatada y fue llevada al cielo, y estaba, ¿verdad?, en celebración. Entonces, ya después del arrebatamiento de la iglesia, el Señor mismo va a enviar un poder de engaño con el propósito y el fin de que sean todos condenados. O sea que ya no hay salvación para el gentil después del arrebatamiento. Dios va a trabajar y va a tratar con su pueblo Israel, y esto ha sido llevado por décadas, por siglos, y en seminarios se ha enseñado, y lo que mal se aprende, pues mal se va siempre a enseñar. La humildad, ¿verdad?, es la capacidad de saber aceptar y reconocer que algo está mal. Pero lo que más cuesta hoy en día al cristiano y la cristiana es reconocer que nos hemos equivocado. Eso es lo que más nos cuesta, José, hermano. Sí, eso es así. Eso es lo que más nos cuesta. Cuando nos equivocamos, nos cuesta mucho asumir y reconocer que me he equivocado. Y todos nos equivocamos, sí, ¿verdad? Entonces, cuando damos también una profecía de parte de Dios y nos hemos equivocado, salir luego cámara abierta y decir al pueblo, pido disculpas, eso cuesta mucho, sí, ¿verdad? Pero cuesta muy poco hablar ligeramente con nuestra boca, José, hermano. Sí. Pero luego pedir perdón, ¿verdad?, o aceptar que hemos enseñado una enseñanza durante muchos años que ha estado erradamente equivocada, cuesta mucho, ¿verdad?, salir y pedir perdón. Porque yo soy de los que piensa que si has metido la pata, también tiene el valor suficiente de poder también pedir perdón al pueblo del Señor. Amén, entonces ahí vemos la falta de humildad que hay dentro de los corazones. Amén. Amén. Es una enseñanza que hace falta también decirla delante. Yo, por ejemplo, no tengo que pedir perdón cuando algo está totalmente bien explicado. Nunca podré pedir perdón porque está bien explicado, pero si yo me equivoco en un punto, ¿verdad?, pues también soy lo suficiente maduro, ¿verdad?, y humilde para poder aceptar, humilde dentro de mi condición como hombre, porque también tengo el corazón como hombre y también me puedo ensorbecer. Eso tampoco nunca tenemos que olvidarlo, pero hay que reconocer. Si yo me equivoco con el hermano, pues le pido perdón. Y 70 veces 7 me tiene que perdonar él a mí y yo a él. Eso es la ley, ¿verdad?, de la siembra y la cosecha. Sí. Así que, pues, seguimos leyendo. Amén. José 18 dice, sí, por tanto, alentaos los unos a los otros, José, con estas palabras. O sea, José, tú aquí que puedes ver, hermano, en el versículo 18. Pues yo en el versículo 18 puedo ver muchas cosas. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo ahí, ¿verdad?, que por tanto, alentaos los unos a los otros con estas cosas. ¿Y de qué cosa está hablando Pablo? Pablo está hablando de lo que se llama el arrebatamiento de la iglesia del Señor, lo que se llama la resurrección de la iglesia del Señor, lo que han muerto en Cristo, ¿verdad? Está hablando de la resurrección. También Pablo habla de un sinnúmero de cosas, ¿verdad?, que se le revelaron a él, a Pablo, y con estas cosas es que nosotros tenemos que alentarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque es importante para la iglesia del Señor, amén, alentando con el arrebatamiento. Hoy en día lastimosamente, no se está hablando mucho de lo que se llama la venida del arrebatamiento, amén, de Cristo, es cierto, a buscar su iglesia, ¿verdad? Entonces hay mucha iglesia del Señor que no tiene ese conocimiento, porque date de cuenta que mientras va pasando el tiempo, pues se va creciendo el pueblo de Dios, y claro, creciendo, si vienen almas nuevas, ¿verdad? Y esas almas nuevas se quedan incógnitas. ¿Por qué? Porque no se le predica lo que claro, se llama también el arrebatamiento de la iglesia, para que esa almita nueva sea, como dice aquí, alentada con esas palabras, con ese consuelo y con esa esperanza que se llama el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Porque en verdad eso es lo que nos interesa, ¿verdad? A la iglesia del Señor, saber que viene Cristo a buscar una iglesia pura, sin mancha, una iglesia preparada y sin arrugas, ¿verdad? Amén. Una iglesia que no tiene mancha, que no tiene mancha, pura, una iglesia pura, ¿verdad? Sí, y Pablo dice que nos alentemos, los unos con los otros. Entonces, lo que menos vemos es el aliento hoy dentro de las congregaciones, que Cristo viene, que está a las puertas, y lo que la iglesia se tiene que llenar más que nada es del amor del Señor. Amén. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el más grande, dice Pablo, esto es el amor. Entonces el amor, ¿verdad?, es lo que nos va a hacer, ¿verdad?,
ver al Señor, es el que nos va a hacer tener el corazón limpio. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Amén, gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos que estar predicando en el amor del Señor Jesucristo la gloriosa venida del Señor Jesucristo, que Cristo viene, amén, y que se está dejando de predicar por muchísimos lugares, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, que es tan importante, que nos concierne, y es lo que es nuestra esperanza bienaventurada. Amén. Dice el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo en Tito 2:13, sí. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces yo estoy esperando esa manifestación, ¿verdad?, bienaventurada. Es una bienaventuranza para mí. Es una dicha, es una suerte. Es una dicha, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que estamos esperando la manifestación gloriosa. Entonces yo soy una persona dichosa de esperar ese evento, amén. Y eso se va a cumplir cuando el Señor se manifieste en el cielo, ¿verdad? Y venga a buscar la iglesia del Señor y toque la trompeta. Amén. Amén. Así que seguimos, ¿verdad?, con el capítulo 5, versículo 1. ¿Leo yo, José, vale? Sí, lee tú. Leo hasta el 3. Dice Pablo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No que el Señor sea un ladrón, sino que hace una símil, una comparación. Cuando el ladrón va a minar tu casa, él no te avisa. Pues la venida del Señor viene sin aviso. Está comparando la venida del Señor, ¿verdad?, como la llegada de un ladrón a una casa que viene sin avisar. Cuando el ladrón viene sin avisar, no te llama al telefonillo o te llama al teléfono: oye, que te voy a robar. Él viene directamente con las herramientas y te roba. Efectivamente. Y te sorprende, ¿verdad?, en el momento que tú no lo esperas. Pues el Señor, ¿verdad?, a través de Pablo, está escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, diciéndole que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, el Señor va a venir sin aviso. Va a venir el Señor, y puede venir en cualquier momento, porque la venida del arrebatamiento es inminente, que puede venir en cualquier momento. Y Pablo, aquí ya entramos en el estudio. Amén. En el versículo 3 dice Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Ahora tenemos que entender el contexto que Pablo está relacionando, hermano José. La venida del arrebatamiento de la iglesia la está relacionando con paz y seguridad. Dice Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Pablo no está incluyendo a la iglesia, Pablo dice sobre ellos. Si Pablo estaba incluyendo a la iglesia, el apóstol Pablo tendría que decir lo siguiente: que cuando diga paz y seguridad, vendrá sobre todos nosotros destrucción y no vamos a escapar. Pero ahora José, el hermano, nos va a buscar Lucas 21:36, para que ya José nos va a dirigir ahora un poquito la enseñanza de paz y seguridad. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Muy bien. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. En Lucas 21:36 el Señor dijo que velemos y oremos en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar. ¿Qué escapar? Lo que Pablo dice en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice: y no escaparán. Porque paz y seguridad, ahora lo vamos a estar explicando, es un proceso político, ¿verdad? Y es terminando, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, es paz y seguridad final. O sea que va a ser un proceso políticamente hablando, donde van a terminar con el problema. Amén. A una situación repartiendo así una tierra, ¿verdad? Que vamos a estar hablando sobre la tierra de Canaán y la tierra de porción de heredad que Dios le dio a su pueblo Israel. José, vale aquí una cosa, ¿vale? Y ahora ya entras tú con el estudio. Para que me podáis entender, en el 70 después de Cristo hubo, ¿verdad?, una dispersión para el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando entró el emperador Tito, ¿verdad?, en el templo hubo una dispersión judía, y estuvieron vagando los judíos muchísimo tiempo, hasta el 1850 o el 1900, ¿verdad? Muchos años después vienen los judíos a su tierra natal y se encuentran ahí a lo que son los árabes, hoy conocidos los palestinos. Ellos ya empezaron a habitar la tierra en el siglo IV, siglo V después de Cristo, más o menos. Los árabes, hoy conocidos como los palestinos. Y los palestinos les reclaman que la tierra les pertenece a ellos, pero los judíos reclaman que la tierra les pertenece a ellos por la palabra del Señor. Y hoy tenemos dos pueblos, ¿verdad?, tanto palestinos como judíos, viviendo en una tierra, y ambos reclaman la tierra para sí. Y entonces lo más
fácil, políticamente hablando, ¿verdad? Porque paz y seguridad va a ser un proceso político, donde los políticos van a llegar, ¿verdad?, a dividir la tierra, ¿verdad?, repartiendo la mitad para uno y la mitad para otro. Y va a ser, y se va a poner fin a la solución a un problema. Amén. O sea que es la solución a un problema mediante un proceso político. Bien, vamos a estar un poquito explicando. Gloria a Dios. La Asamblea General aprobó una resolución por la que otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro en las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y seguridad internacional. Y la UNESCO, vamos a hablar que la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la UNESCO admitió a Palestina como Estado miembro de pleno derecho. La membresía fue respaldada por 107 países frente a 14 votos, en contra de 52 abstenciones. Amén. Y ahora aquí vemos que en el 1947 sucede algo. El plan de partición de Palestina fue la propuesta de la ONU. Amén. Para dividir el mandato, británico de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, y se aprobó en 1947. Y en el 1948 los judíos, ¿verdad?, reconocen, ¿verdad?, la tierra como su capital, y ahí renace lo que es la higuera. Israel volvió a brotar. Entonces ellos reconocieron parte de la tierra de ellos. Entonces ya vemos que en el 1948 Israel, la higuera, renace, pero los palestinos, los árabes, no estuvieron de acuerdo y no firmaron. Amén. Y hoy tenemos a dos pueblos viviendo en una misma tierra, en conflicto y en guerra. José, cuando quieras, seguir. Amén. Pues como estaba diciendo el hermano Daniel, ¿verdad? La pregunta sería, ¿qué significa paz y seguridad? Bueno, el hermano Daniel estuvo ahí hablando, ¿verdad?, sobre el significado de eso, cuando está hablando de los palestinos y está hablando de Israel, ¿verdad? Israel. Dice, es la solución a un problema donde hay dos pueblos en conflicto por un territorio, ¿verdad? Sí. Por un territorio, amén, ¿verdad? Y en este caso que vamos a hablar de Israel y los palestinos, amén, donde estos dos pueblos están viviendo en un mismo territorio. Amén. Alegando cada uno de ellos, ¿verdad?, que la tierra en la cual están es de ellos. Uno dice, oye, la tierra es mía, como estuvo hablando el hermano Daniel, que los judíos fueron dispersos, amén, y al ellos ser dispersos, sí, cuando en aquel tiempo Roma destruyó el templo, hubo esa primera dispersión, después hubieron más dispersiones, claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que la tierra de Israel quedó vacía. Al quedar vacía, pues vinieron los árabes otomanos, sí, y al encontrar la tierra vacía, pues ellos tomaron posesión de ella, ¿verdad? Sí. Y entonces al regresar, como estuvo hablando el hermano Daniel, al regresar los judíos a su tierra, se encontraron que estaba habitada por los árabes otomanos, los cuales ahora mismo se hacen llamar los palestinos. Amén. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿de quién en verdad es la tierra, Daniel? Pues la tierra bíblicamente les pertenece a Israel por heredad, porque amén, es una herencia que Dios le dio a un pueblo. Y entonces, al estar viviendo los árabes, los palestinos, en tierra judía y repartan la tierra, ¿verdad?, que Dios le dio como herencia a un pueblo que es a Israel, sí, entonces viene la destrucción. O sea, la destrucción va a venir porque van a quebrantar el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno tiene que ver con la promesa que Dios le dio, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora vamos a poder estar viendo la palabra para que la audiencia pueda ver, los hermanos y hermanas, el proceso que lleva a paz y seguridad, que va a traer la destrucción. Muy bien. La tierra de Israel, como dijo Daniel, la tierra es de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor se la dio a quien primeramente le hizo una promesa a Abraham, ¿verdad? Y de Abraham pasó a su hijo Isaac, y de Isaac pasó a su nieto, el nieto de Jacob, el nieto de Abraham, Jacob. Y de Jacob pasó a sus 12 hijos, que son los que conforman las 12 tribus de Israel. Bien, en verdad la tierra es de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, el Salmo 24:1, ¿verdad? Y también Éxodo 19:5, ¿verdad? Que dice que la tierra es de Jehová. Amén. Y al ser la tierra de Jehová, Él se la da a quien Él le place. Sí. Amén. Entonces, sí, vamos a leer, busca Éxodo 19:5, que yo me voy al 24.
al Salmo 24. Ahí vamos a ver cómo la palabra nos enseña que la tierra es de Dios, no del hombre, y él se la da a quien le place, a quien le plazca a él. Eso 19.5, ¿no? Sí, eso 19.5. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es toda la tierra? Del Señor. Del Señor. Y dice en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Amén. O sea que las naciones que van a romper ese pacto que hizo Dios con Abraham, ¿verdad? Isaac y Jacob, ellos en verdad lo van a hacer porque ellos no tienen la expectativa que tenemos nosotros. No tienen el conocimiento bíblico, ¿verdad? De que la tierra nos enseña la palabra a ti y a mí. Nosotros como ya estudiosos de la palabra de Dios, vemos que la tierra es de Dios y Él se la dio ¿a quién? Amén. A Abraham. Entonces, si nosotros sabiendo, no podemos romper ese pacto. Pero ellos sí lo van a romper porque ellos no tienen esa expectativa, esa visión, amén, ¿verdad? Sobre la Biblia. ¿Verdad que sí? Amén, así es. Entonces, seguimos con el estudio de paz y seguridad, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando, ¿verdad?, de paz y seguridad, ¿verdad?, como dijo el hermano, no está incluyendo a la iglesia ahí. No. Porque si estuviera incluyendo a la iglesia, Pablo no diría que cuando se diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, como lo de la mujer encinta, y no escapará, o sea, sobre ellos vendrá destrucción repentina. Amén. Pablo, ¿qué hubiera dicho? Como dijo el hermano Daniel, amén, que ha adelantado el estudio perfectamente, amén, la verdad que perfectamente no tiene ningún reproche, amén. Entonces, amén, ¿qué había dicho Pablo? Pablo hubiera dicho sobre nosotros, claro, ¿verdad? Sobre nosotros. Que paz y seguridad en verdad es un proceso político. ¿Por qué? Porque paz y seguridad va a ser la solución a un problema. Para yo poder solucionar un problema en Israel es repartiendo la tierra. La mitad para ti, Jerusalén este para los palestinos y Jerusalén oeste para los judíos. Ya los judíos se sentaron, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? Ellos ya tienen su parte de tierra, ¿verdad? Como la capital, ¿verdad? De Israel, que son los judíos. Pero faltan los palestinos, ¿verdad? Que ellos en el 1947, ellos no aceptaron, ¿verdad? No. El partimiento de la tierra, no aceptaron. Pero ellos van a volver a aceptar, ¿verdad? En un futuro, y el que va a confirmar ese pacto es el anticristo. Amén, así es. Entonces tenemos que también, hermano, también olvidaba un poquito antes, que cuando digan paz y seguridad viene destrucción. Sí, el que confirma el proceso de paz y seguridad es el anticristo. Tal vez la iglesia pueda ver, ¿verdad?, lo que es el acuerdo políticamente hablando, ese proceso político, ¿verdad?, final, que va a llevar a Israel a ese proceso de ese repartimiento de esa tierra. El que lo va a confirmar es el anticristo. El anticristo no hace el pacto, el anticristo va a hacer lo que es confirmar. Él va a confirmar un proceso, ¿verdad?, políticamente que ya está establecido. Él viene sobre algo que ya está establecido. Y él va a confirmar ese proceso de paz y seguridad. Y cuando él lo confirme, ¿verdad?, no está aquí ya la iglesia y ya viene destrucción sobre ellos y no escaparán. ¿Y por qué viene sobre ellos? Porque ya se manifestó el anticristo de la tierra, se fue la iglesia de la tierra y ya no escaparán. Porque ya después del arrebatamiento nadie va a escapar. Por eso dice Pablo, y no escaparán, porque ya no va a escapar nadie. La palabra te lo está diciendo, no yo, te lo está diciendo la palabra del Señor, y no escaparán, como los roles a la mujer encinta. Cuando la mujer está, ¿verdad?, en alumbramiento, no se va a escapar de dar a luz. Pues así no se va a escapar la humanidad cuando digan paz y seguridad. Tal vez la iglesia pueda ver el proceso, ¿verdad?, políticamente hablando, ¿verdad?, desacuerdo, ¿verdad?, bilateral de paz y seguridad, pero la iglesia no puede ver la confirmación de ese proceso de paz y seguridad. Lo explicamos de esta forma, ¿verdad?, para que podamos ser lo más, ¿verdad?, bíblicos y correctamente bien todo explicado por la palabra del Señor, porque en Daniel 9:27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y el que va a confirmar el pacto es el anticristo, y no puede confirmar el pacto porque lo que lo detiene está aquí ahora en la tierra, y es el Espíritu Santo, es el que detiene que el anticristo se pueda manifestar, dar a conocer como lo que es él y confirmar ese proceso de paz y seguridad. ¿Te das cuenta? Entonces, estamos viendo que Israel, ¿verdad?, es el reloj profético de Dios. Y Israel volverá, ¿verdad?, a reconstruir el tercer templo o el tercer tabernáculo, donde ellos comenzarán los sacrificios y las ofrendas, ¿verdad? Y el que se va a sentar en ese templo va a ser el anticristo y los va a estar así
engañando. Así que es de mucha bendición el saber por qué viene la destrucción cuando digan paz y seguridad, porque muchas personas lo leen pero no lo saben explicar bíblicamente. Y ya también José, vamos, y yo, está leyendo, si quiere José, 6 y 15, ¿verdad? Lo leo rápidamente, claro que para que luego José nos siga con el, léelo. Con el estudio. Voy a leer 3 textos bíblicos o 4, ¿verdad? Para que la gente lo pueda también entender. Todo comienza, ¿verdad?, por el pacto de Dios Abraham. Quiero que la audiencia lo vaya apuntando y recuerda el teléfono a contactar vía WhatsApp 611 71 40 53 para ponerte en contacto, ¿verdad?, supliendo tu necesidad. Dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneceos, de los camoneos, los eteos, los cereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. O sea, el Señor hizo un pacto primeramente con Abraham, que a la descendencia de Abraham daría todas estas tierras, que es la tierra de Canaán, hoy en día habitada, que es la tierra de Israel. Ahora, más adelante tiene Abraham un hijo llamado Isaac. Isaac le vuelve a confirmar a Dios estas mismas palabras en Génesis 26, 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: José y hermano y hermana. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendes a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea, que cuando quebrantan el pacto sempiterno, están quebrantando, ¿verdad?, un pacto, y encima están tocando un juramento que Dios mismamente hizo y no lo hizo Abraham. ¿Te das cuenta? Amén. Gloria a Dios. Y ahora, más adelante, tiene Isaac otro hijo llamado Jacob, y le vuelve a decir las mismas palabras el Señor a Jacob. Génesis 28, 10 en adelante. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí vemos que a Jacob se le cambia el nombre por Israel. Y ahora vienen ya los 12 patriarcas, ¿verdad? Y ahí ya nace lo que es la casa de Israel. Y a Jacob se le llama Israel. Ahora Dios hace un pacto con la nación de Israel en el Salmo 105, para que pueda ver la audiencia un poquito el proceso. José, léelo tú si quieres, Salmo 105, amén, 7 en adelante. Amén. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén. O sea que eso es perpetuidad. 1000 generaciones es perpetuidad. Y la palabra sempiterno, que tiene principio, pero no tiene final. Se acordó para siempre, dice el Señor, amén, de su pacto. O sea que es el juramento que hizo Dios a un hombre. Entonces, cuando traspasan las leyes, ¿verdad?, y le dan legítimamente, internacionalmente, una porción de heredad a Palestina, están quebrantando así el pacto sempiterno, traspasando las leyes, falseando el derecho, y por esta causa la maldición va a consumir toda la tierra. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando quieras, José. Amén. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Amén, hasta ahí. Diciéndole el Señor a Israel que le iba a dar, José, que la tierra de Canaán. De Canaán. Y si vemos la antigua Canaán, porque ahora cuando José nos va a llevar en la enseñanza, ¿verdad?, estamos aquí un poquito dando el adelanto, ¿verdad?, un poquito siempre montando el puzzle para que la gente pueda entender qué es paz y seguridad, ¿verdad? Entonces, la antigua Canaán es tierra hoy en día de Israel. Lo que es la franja de Gaza y Cisjordania, ¿verdad?, forman parte de la antigua Canaán. Pero hemos leído, ¿verdad?, y a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. O sea que es una heredad, una herencia que Dios le dio a un pueblo. Entonces, hoy en día, en la tierra de Israel, ¿verdad?, Cisjordania y la franja de Gaza es parte de la antigua Canaán. Amén. O sea, que es parte de tierra Israel, sí, de Israel. Entonces, políticamente hablando, lo más
fácil y sencillo para terminar el problema es repartiendo la tierra en dos estados, sí. Uno al lado viviendo del otro, capital del imperio palestino como capital del imperio judío. Y tenemos ahí la solución a un problema, pero lo que no saben, como ha dicho el hermano, que las Naciones Unidas van a activar y detonar un botón, porque el juramento lo hizo Dios, ¿verdad?, a Abraham, y no pudiendo jurar por otro mayor, dice Hebreos, juró por sí mismo. Entonces cuando tocan, ¿verdad?, el carácter de Dios, ahí va a venir ¿qué? La destrucción y no van a escapar. Cuando quiera José nos puede seguir. Amén. Leyendo, nos puede seguir bien, ya dirigiendo. Muy bien. Gloria a Dios. Paz y seguridad está relacionado, ¿verdad?, con el arrebatamiento. Por eso dice aquí Pablo, comenzando desde el capítulo 5, ¿verdad?, que Amén. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Le habla Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Pablo le está hablando? Le está hablando esto, ¿por qué? Porque el arrebatamiento va en paz y seguridad está relacionado a lo que es el arrebatamiento. Por eso Pablo le está adelantando. Usted no tiene necesidad de que yo a ustedes le escriba sobre ya de lo que ustedes conocen ya, claro, de lo que yo le hablé a ustedes, que se llama el arrebatamiento, el evento que le toca a ustedes como iglesia del Señor. Amén. Que cuando la iglesia del Señor, como habló el hermano Daniel, sea quitada de aquí, entonces es que se manifestará el anticristo, el hombre de pecado. Él no se puede manifestar mientras la iglesia del Señor esté aquí y esté el Espíritu Santo convenciendo de juicio, pecado y justicia. Amén. A la humanidad. Sí, amén. Entonces, una de las señales que estuvo hablando, ¿verdad?, el hermano Daniel, que corresponden a lo que es a la iglesia del Señor, es lo que se llama el acuerdo, ¿verdad? Una de las señales que tenemos que estar, ¿verdad?, con los ojos muy abiertos a esa señal, porque nosotros pueda de que podamos ver, ¿verdad?, ese acuerdo, el acuerdo, pero no la confirmación de que va a ser el anticristo. Eso no lo podemos ver, porque si vemos la confirmación del anticristo, entonces nos hemos quedado. Entonces ya ahí tenemos un problema serio nosotros como iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí, ¿verdad? Porque cuando dice Pablo que cuando digan paz y seguridad, ¿verdad?, entonces viene destrucción repentina sobre ellos. Amén. No sobre la iglesia, porque la iglesia ya partió, ¿verdad, Dani? Con el Señor. 7 años y pico antes ya partió de aquí. Claro. Amén. Antes de la venida de Cristo a la tierra. ¿Verdad que sí? Sí. Pablo está hablando que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Y la pregunta es, Daniel, ¿por qué esa paz y seguridad traerá destrucción repentina? Te la hago a ti, Daniel. La pregunta, tú como entendido del tema. La pregunta que me ha hecho el hermano, ¿verdad?, aquí en la audiencia, es una pregunta bastante compleja, pero a la vez tiene su explicación. Amén, así es. Por la palabra del Señor. Me ha preguntado el hermano por qué viene la destrucción repentina cuando digan paz y seguridad. Yo soy de los que piensa que no puedo responder si no sé la pregunta. Yo no sé la pregunta, la Biblia me da la respuesta. Amén, a la pregunta de mi hermano José. Pues la palabra del Señor a mí me enseña y me está diciendo, ¿verdad? Y voy a contestar a su pregunta con textos, ¿verdad?, y versículos bíblicos para no poder traer a confusión a un pueblo. Amén, así es. A Isaías, capítulo 24. Muy bien. Isaías 24, del 1, ¿verdad?, al 6. Dice Isaías 24, 1 al 6, y voy a contestar la pregunta que me ha hecho el hermano, y va a ser la palabra del Señor la que le responda al hermano su pregunta, ¿verdad? Amén. Porque hoy yo puedo, ¿verdad?, responder con palabras mías de plena sabiduría mía humana, pero no lo que la palabra del Señor nos dice. Hoy hablamos muchas cosas, iglesia del Señor, con todo el respeto, que no estamos entendiendo. Podemos predicar muchas cosas bonitas, pero no estamos entendiendo lo que estamos predicando. Amén. Es así, iglesia del Señor. Dice Isaías 24, 1 en adelante. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo también al sacerdote, como al siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro así al que lo recibe. La tierra será enteramente, ¿verdad?, vaciada y completamente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron
las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno, ¿verdad?, es la herencia que Dios le dio a Israel por una tierra. Amén. ¿Verdad? Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Entonces la pregunta que me ha hecho el hermano, ¿por qué viene destrucción cuando digan paz y seguridad? La respuesta la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 24, del 1 al 6. Porque van a dar una legitimidad de verdad de un cacho de tierra, verdad, a los palestinos, y dice Isaías, falsearon el derecho, verdad, y las leyes las traspasaron. O sea, que van a dar una identidad, verdad, a Palestina de un territorio que no les pertenece. O sea, Palestina oficialmente no es un estado, es miembro observador, ¿verdad?, en la UNESCO, pero no es un estado miembro, ¿verdad?, en pleno derecho en las Naciones Unidas. Sabemos que tiene su bandera y todo Palestina, pero la tierra de Israel no les pertenece a los palestinos. Entonces, cuando repartan la tierra que Dios le dio a Israel por herencia a su pueblo con los palestinos, dice Isaías, por esta causa van a quebrantar el pacto sempiterno. Y el pacto sempiterno es la tierra que Dios le dio a Israel por heredad. Muy y cuando bien. quebrantan el pacto es porque reparten la tierra. Y si viene destrucción repentina es porque repartieron la tierra. Así es. Vamos a ver, ¿verdad?, que las naciones, al repartir esa tierra, el Señor, ¿verdad?, va a venir y va a pelear por ello, ¿verdad?, por repartir esa tierra. Vamos a Joel, ¿verdad? Vamos a Joel 3:2. Amén. Amén. Ahí vemos cómo las naciones suben contra Israel y el Señor, ¿verdad?, allí en Armagedón lo derrota. Amén. Acaba con esas naciones que subieron contra Israel. Pero ¿cuál fue la causa de que el Señor destruyera esas naciones? La causa fue lo que ha dicho el hermano Daniel. Porque han roto ¿qué? Un pacto. Un pacto. Un pacto. Un pacto. Han dividido ¿qué? Una tierra. Una tierra. Y entonces, ¿qué dice aquí Daniel? Aquí dice... Dice Joel 3:1. José. Léetelo. Vale, leo. Sí, lee. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Eso ya se cumplió, ¿verdad? Amén. En 1948. Ya Dios, ¿verdad?, trajo la cautividad y la trajo a su tierra. Sí, en el 1 ahí. ¿Verdad? En el 1. Dice el 2. Reuniré a todas las naciones, ¿verdad? Esto va a ser ya en Armagedón, en el monte Josafat o Megiddo. Armagedón en hebreo es Armegidón, que es la explanada de Megiddo. Sí. Ahí va a tener lugar lo que es, ¿verdad?, la batalla del Armagedón. Gloria a Dios. Dice el 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones, dice Joel, y repartieron mi tierra. O sea, aquí está diciendo el profeta Joel que la tierra de Israel en heredad y porción de ellos la repartieron. ¿Y quién la va a repartir? La van a repartir las Naciones Unidas. O sea, las naciones van a repartir, ¿verdad?, un cacho, ¿verdad?, de tierra, ¿verdad?, que Dios le dio a Israel como porción de su heredad, la van a repartir con los palestinos. Sí, así es. Amén. En 2 estados. Gloria a Dios. Sigue, sí. Vale, sigo. Dice, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros? Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Dice la palabra del Señor. Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. ¿Sí, José? No, está bien ahí. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya, Daniel. Entonces, Gloria a Dios. ¿y en qué consiste, Daniel, esa paz y seguridad? Bien, esa paz y seguridad, Daniel, consiste en que ellos van a establecer un pacto, ¿no?, donde los palestinos y los judíos llevan tiempo, ¿verdad?, en un conflicto territorial, y ese pacto, ¿verdad?, le pongan punto y final. Amén. ¿Cómo, Daniel? ¿Cómo le van a poner ellos punto y final a ese conflicto en Israel? Pues repartiendo la tierra. Como hemos estado Y hablando. además, hace poco, Como hemos estado hablando, ¿verdad? Amén, así es. Y José, ¿hace cuánto? Hace un año y medio, 2,
vimos que desde la Franja de Gaza, Hamas, que es una organización terrorista, ¿verdad?, islamista, empezaron a tirar cohetes a Israel. Y ellos tienen, ¿verdad?, Israel tienen el domo tiene un domo, una cúpula, ¿verdad?, que ellos hacen impactar misiles para que no pueda llegar. Entonces, vemos aquí bíblicamente que tenemos dos pueblos hoy en día viviendo en una tierra y los dos reclaman la tierra, ¿verdad?, como su herencia, pero la herencia, ¿verdad?, es de Israel y no de Palestina. Entonces, paz y seguridad es el equivalente al repartimiento de una tierra. Amén. Entonces, cuando repartan la tierra, quebrantan el pacto y ahí es que viene la maldición y no escaparán. Todo es por la palabra del Señor, iglesia. Cristo está a las puertas, Israel es el reloj profético de Dios. José, o sea que, eso consiste, la paz y seguridad consiste en eso, en romper, ¿verdad?, ese pacto que hizo Dios con Abraham. En eso consiste lo que es la paz y seguridad. Tengo otra pregunta para ti, Daniel. A mí me gusta preguntar, no sé si te molestaría. A mí, bueno, él me conoce, bueno, él me hace la pregunta. Yo te voy a estar haciendo preguntas, ¿verdad? Porque, bueno, el que pregunta aprende también. Sí. Y a mí hay una cosa de las que más me gusta a mí, que lo sabe, que me pregunten. Que me pregunten preguntas, ¿verdad?, bíblicas, y yo estoy encantado de poderlas responder. Todas las que me quiera preguntar el hermano, las vamos a estar respondiendo si Dios nos da la sabiduría para poder responder. ¿Quiénes son los que van a hacer, Daniel, esto? O sea, ese pacto. ¿Quiénes son? Yo quiero que tú me lo digas. Bien. ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de personas? Bien, las naciones... van a hacer ese acuerdo. Ok, las naciones, hoy conocemos la UNESCO, ¿verdad?, o las Naciones Unidas, que se encarga de la paz y seguridad mundialmente. Ellos son una organización de tantos países que van a llevar a la paz y seguridad a Israel. Se van a poner de acuerdo, ¿verdad?, las naciones para poder, ¿verdad?, llegar al repartimiento de la tierra de Israel, ¿verdad?, en 2 estados. O sea, que para que lleguen a ese acuerdo de paz y seguridad, las naciones tienen que llegar, ¿verdad?, a partir la tierra. A partir de la tierra, y ahí es cuando después se manifiesta el anticristo y confirma ese proceso políticamente hablando, porque las naciones lo que van a hacer es un proceso político poniendo final, ¿verdad?, a la solución a un problema, y lo que no sabe es que están trayendo la maldición sobre todo a la tierra, porque ellos no tienen el conocimiento de la palabra del Señor. Ellos no conocen, ¿verdad?, las naciones, que la tierra, ¿verdad?, es porción de heredad de Dios hacia un pueblo. Entonces, como me está preguntando el hermano, las naciones, como estamos aquí explicando un poquito, ¿verdad?, lo voy aquí un poquito a explicar lo que es las Naciones Unidas. La Asamblea General aprobó una resolución por la que otorgó a Palestina la condición de Estado observador no miembro hoy en día en las Naciones Unidas. ¿Pero qué son las Naciones Unidas? Bien, las Naciones Unidas es una organización internacional fundada en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y seguridad internacional. O sea que son 51 países que se mantenieron, ¿verdad?, todos para poder llevar la paz y la seguridad. Entonces ellos solo se van a encargar de hacer ese proceso político para tener, ¿verdad?, y repartir la tierra a Israel. O sea que entonces cuando resuelvan ese conflicto, ¿verdad?, entonces cuando se dirá entonces, Daniel, no han resuelto nada. Que no han resuelto nada. Cuando ellos resuelvan ese conflicto, lo que van a tener... ¿Qué es lo que van a decir? Paz y seguridad. Ahí está. Y entonces cuando ellos resuelvan ese conflicto, viene otro aún mucho peor. Porque están tocando, ¿verdad?, el carácter de Dios. O sea, que Dios tiene carácter, ¿verdad? Dios también es un Dios de amor, y también es un Dios de fuego consumidor, y un Dios que se enoja, que es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Pero cuando a Dios le tocas, ¿verdad?, las fibras, y tocas el botón a Dios, las naciones van a detonar, ¿verdad?, el carácter de Dios. Así es. Y ahí es cuando va a venir la destrucción y no van a escapar, porque van a tocar, ¿verdad?, el juramento que hizo Dios a Abraham. Eso está en Hebreos, José, si lo permites, lo leo. Sí, léelo. En Hebreos, si no damos una enseñanza para que el pueblo aprenda. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. El pueblo aprenda con todos los textos bíblicos. Dice Hebreos 6:13, iglesia. Amén, así es. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, que ya lo estamos leyendo, ese juramento que Dios le dio a Abraham y ese pacto que hizo, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, que es tocar también el carácter del juramento de Dios. Amén. O sea, que cuando Dios juró, ¿verdad?, que no se arrepentiría el Señor y le dio la tierra por herencia a Israel. Entonces, las Naciones Unidas lo que van a hacer inconscientemente y con un desconocimiento fundamental es traer paz
y seguridad. Amén. Cuando habla Dani, ¿verdad? De que Dios, cuando hace un juramento, Él no se retrae de ese juramento que hace. Vemos que Dios hace ese juramento con Abraham, ¿verdad? Cuando leíste en Génesis 15, ahí vemos ese pacto que hizo Dios con Abraham. Amén. Eso es una promesa ahí. Una promesa. Que le da Dios a Abraham. Y Dios las cumple, las promesas. Y ese pacto que hizo fue por medio de animales, ¿no? Amén. Partiéndolo a mitad. Sí. Amén. Vamos a leerlo, ¿verdad? Para sí. que... Y también, si José me da la oportunidad, sí. José me da... No, quiero también... estamos en un estudio, amén. Aquí hay total libertad. Amén, libertad. Quiero también tocar cuando hablamos con... todos conocemos, ¿verdad? A los testigos de Jehová. Ellos usan un texto, ¿verdad?, para atribuir, ¿verdad?, un gran engaño y una gran mentira. En el Salmos 37, versículo 21, ellos dicen lo siguiente. En el Salmos 37, versículos 11, dice la palabra del Señor: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ellos piensan que ellos son, ¿verdad?, los que van a recibir la tierra por heredad. Pero los que van a recibir la tierra por heredad son los judíos. Salmos 135, versículo 12. Dice amén, la palabra del Señor. Dice Salmos 135, versículo 12. Dice la Biblia. Dice, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. O sea, que los que reciben la tierra en heredad no son a los testigos de Jehová, son a su pueblo Israel. Ellos piensan y creen que la vida va a ser aquí, en un gobierno, en la tierra, para siempre. Pero eso va a durar nada más que 1000 años y la tierra actual que tú y yo estamos hoy en día va a ser totalmente destruida por fuego. Muy bien, Daniel. Tú has dicho ahí una gran verdad. ¿Por qué, Daniel? Porque, Daniel, Abraham lo escoge Dios. Y de Abraham sale Isaac. Y de Isaac sale Jacob. De Jacob las 12 tribus de Israel. Y de las 12 tribus de Israel sale el Salvador del mundo, sí, nuestro Señor Jesucristo. La tribu de Judá. Entonces yo te hago una pregunta, Daniel. Amén. ¿Tú eres descendiente de Abraham? Yo soy hijo de Abraham por la fe. Por la fe, pero por no. La simiente. Pero no por la simiente. Claro. Por la fe sí, pero no por la simiente. No vienes de ese linaje tú. Claro. Nosotros somos ¿qué? Gentiles. Somos gentiles. Entonces ahora te hago una pregunta. ¿Los testigos de Jehová son linaje de Abraham? No. No, hermano, entonces no pueden heredar la tierra. Amén. Porque el pacto fue con Abraham, que lo hizo. Y es más, los testigos de Jehová no reciben a Cristo como Dios. Entonces, mucho menos. El único que puede salvar es Jesucristo, que dio su vida en rescate por toda la humanidad. Ellos piensan y dicen que Cristo Jesús es un ser creado, que Él es el primogénito de la creación. O sea, que el Padre Jehová creó a Jesucristo y que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. No creen en el infierno, no creen en la gran tribulación, claro, y no creen en muchas otras cosas. Entonces, ellos ahora mismo, bíblicamente y humildemente, no son hijos de Dios. No. Entonces, yo sería hijo de Abraham por la fe en Cristo, pero amén, yo no heredo la promesa de Dios a Abraham por la tierra. Se la dio Dios a Israel, o sea que Abraham es el padre del pueblo hebreo. Es el patriarca. Es el patriarca, o sea, yo no heredo la promesa de la tierra, no, pero sí heredo la herencia de ser hijo de Dios por la fe. Amén. Eso es correcto. Amén, gloria a Dios. Entonces, pues seguimos, ¿verdad? Entonces, sí, Daniel, hemos visto que esa es la solución a ese conflicto, la paz y seguridad. Y como dijiste tú, ellos van a detonar, ¿qué? Van a... El carácter de Dios. El carácter de Dios, van a tocar el carácter de Dios, queriendo hacer algo justo. Porque ahora te hago una pregunta, Daniel. ¿Están haciendo mal los políticos cuando están trayendo una paz y seguridad a Israel? No. Están haciendo algo bueno a los ojos humanos. Es algo bueno. Es algo bueno porque está trayendo, oye, un conflicto. Ahí dice también en bienaventurados los pacificadores, claro, ¿verdad? Claro. Y además que dice la palabra del Señor: mi paz os doy y mi paz os dejo. Dios es un Dios de paz y de seguridad. Pero paz y seguridad que Pablo habla, o sea, Dios, Jesucristo es un Dios de paz y seguridad. Sí. Pero aquí Pablo me habla de destrucción cuando digan paz y seguridad. O sea que paz y seguridad es algo bueno, entre comillas, que va a traer la destrucción, porque van a repartir la tierra, la porción de heredad de Dios a un pueblo. Y no se lo dio Dios a los testigos de Jehová, ellos la reciben, su pueblo Israel, como herencia, porque la herencia es a ellos. Yo no soy judío, yo soy gentil. Yo lo único que puedo decir que la simiente de Abraham es Jesucristo, y por la fe yo soy salvo. Ahora, para tú poder ser salvo es sencillo, tienes que confesar que Jesucristo es tu Señor y Salvador. Amén. Y si Él te salva es porque es Dios. Si no reconoces la divinidad de Dios en Jesús, que en Él habita
corporalmente toda la plenitud de la deidad, no eres salvo. O sea, en Cristo habita en él corporalmente toda la esencia de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y si yo soy testigo de Jehová y digo que es la fuerza activa de Dios y que no es una persona, es un error doctrinal. Amamos a la organización de los testigos de Jehová, pero sí que es verdad que es una enseñanza totalmente desviada y muy maquiavélica y muy mala. Pero hay que amar a los testigos de Jehová con todo el corazón. Cristiano y cristiana que me está escuchando, cuando tú te encuentres a un testigo de Jehová, le tienes que tratar con mucho amor. Te tienes que considerar como a ti mismo. Sí, señor, ahora, si viene a tu casa, no le recibas con la enseñanza, porque dice la Biblia que si alguno viene a ti, no le recibas. Si tú algún día quieres, enseñanza, pues no, si tú quieres predicarle, hazlo, pero con mucho amor. No nos pongamos en las redes sociales a hablar mal de los testigos de Jehová, porque son almas por cual también Cristo también murió. Y el Señor no ha venido a que nadie se pierda. Amén. Tenemos que tratar con todo el amor y con todo el respeto, sean mormones, testigos de Jehová, sean católicos, musulmanes. Todos son almas del Señor. Tenemos que saber respetar las diferentes religiones y las diferentes creencias. Como a ti y a mí nos respetan ellos, tenemos también que respetar también nosotros a ellos. Y muchas veces son ellos más respetuosos que los cristianos. Amén. O sea, respetamos a veces mucho más las iglesias católicas por dentro que los mismos evangélicos. Así es. Es una gran realidad, iglesia. Tenemos que ser testimonio a los de afuera. Así que amamos, ¿verdad?, a las almas del Señor. Pero es un error muy grande, José, decir y no reconocer que Jesucristo es Dios. No reconocer que Jesucristo Dios es un gran problema, porque Él te va a llevar al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que el infierno no sea real es una también de las doctrinas más maquiavélicas que yo he podido escuchar, porque el infierno, si es real, ellos piensan, y ya terminamos, que el infierno no es real. Entonces, si el infierno no es real, la pregunta que yo me haría, entonces ¿de qué vino a mí a salvarme el Señor? Porque si el infierno no es real, ¿para qué tuvo que morir el Señor? Para librarme de la condenación eterna del infierno. Mira, el Señor no quiere que nadie se pierda. Y cuando te hablas de perder, es porque hay un alma. Raquel en su parto, en Génesis 35, vemos como el alma de Raquel salió del cuerpo. Entonces, el alma después de la muerte sale del cuerpo y se define si va al cielo o va al infierno. Entonces, no hay un purgatorio, no hay un limbo, o al cielo o al infierno. Entonces, el Señor quiere prevenir nuestra alma, quiere que vayamos con el Señor. Entonces Dios nos vino a buscar y salvar, y murió por ti y por mí, para que no vayamos a ese lugar de condenación llamado el Hades, o el lugar llamado también infierno, un lugar de condenación. Y luego la segunda muerte es la resurrección del gran trono blanco, que es el lago de fuego. Así es. Gloria a Dios. Y ellos, pues esa religión o esa organización no creen. Y Charles Russell, él dio una profecía en 1900 y pico que ya Cristo iba a venir y no se cumplió. Entonces, el que hablar en nombre de Jehová o tuviera la presunción de hablar es palabra que Dios no mandó. Hoy, ¿verdad?, vemos a cualquier persona hablando que Dios me ha dicho, me ha mostrado y no se cumple, es palabra que Dios no ha hablado. No tengas temor de tal persona. Pero sí tenemos que amar a todas las personas, y si Dios nos ha enseñado una cosa a mí y a su siervo, es respetar y amar con todo el corazón, ¿verdad?, a todas estas personas. No compartimos la doctrina, pero sí que le amamos. Le amamos porque son almas de Dios, y nos ponemos en el lugar de ellos también, cuando nosotros también estábamos, ¿verdad?, sin esperanza y sin Dios en el mundo, creyendo en el catolicismo, ¿verdad? Éramos católicos antes, yo por lo menos era católico antes. Entonces Dios tuvo misericordia de mí, y el deseo nuestro del hermano mío, el hermano Daniel y mío, es que ellos también pues vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos, ¿verdad? Amén, eso es, hermano, ¿verdad? Seguimos. Entonces hemos visto, ¿verdad?, que paz y seguridad, amén, va en relación con el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Y dice Pablo que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como lo de la mujer encinta. Vendrá destrucción repentina sobre ellos, como lo de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, otra pregunta, Daniel. ¿Quiénes son ellos? Estamos entrando en materia, Daniel. Te voy a hacer muchas preguntas. Ok, pues cuando hablas de ellos, evidentemente son aquellos que no se fueron con el Señor. Son todos aquellos que se quedaron aquí en la tierra. O sea, son todas las naciones. Todas las naciones. O sea, todos los gentiles, ¿verdad? Porque cuando dice Lucas 21:36, que velemos y coremos en todo tiempo, que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que sobrevendrá. Entonces, ¿qué van a venir? Los juicios de Dios.
Cuando ya digan paz y seguridad es porque alguien confirmó el proceso de paz y seguridad, y es el anticristo. Y cuando confirme el anticristo el proceso de paz y seguridad, es que se fue de la tierra el Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor. Y se fue. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En la iglesia. Hay muchas personas que dicen que se va a quedar aquí el Espíritu Santo. Pero tengo una pregunta para esos hermanos y hermanas. Yo mi consejo, con todo el amor del mundo, que no nos pongamos a estar predicando cosas que no sepamos o entendamos. Mira, los 144.000 no lo va a sellar el Espíritu Santo, pero en Efesios 1:13 dice que nos selló el Espíritu Santo, sí. Que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Que es la promesa, que es la arra. Amén, que es la herencia, las arras. Eso cuando recibimos ya el bautismo, pero eso es otro estudio. Amén. Pero ahora el que sella es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo va a estar en la tribulación, ¿por qué no lo hace Él? Porque es quitado de la tierra. En vez de ser los ángeles. En vez de por qué sellan los ángeles, porque los 144.000 serán sellados por los ángeles, sí. ¿Verdad? Y los 144.000 únicamente que serán primeros frutos que salen de la gran tribulación como primicias de la siega que viene en la venida. El problema es que como no hemos hecho la tarea de escudriñar y de profundizar, ¿verdad? Y deleitarnos en la palabra del Señor, estamos confundiendo a la iglesia del Señor. A mí, yo nada más que pido que se pongan en contacto al teléfono 611 71 40 53 Amén. Para que nos puedan mostrar por la palabra del Señor dónde dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que va a estar aquí en la gran tribulación el Espíritu Santo. No va a estar aquí en la tierra ya. No va a estar convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Es más, después del arrebatamiento, Dios va a enviar un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12. Ahí lo puedes tú leer, querida hermana y querido hermano. Amén. Hemos visto entonces que quiénes eran aquellos. Aquellos son todas las naciones, aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice también en Marcos 16, amén, que aquí lo especifica bien claro, para tú ser salvo o para tú perderte. Lo especifica Marcos 16, 15 y 16, lo especifica aquí muy claro cuando dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Si no haces esos requisitos que demanda la palabra, no puede ser salvo. No puede ser salvo. ¿Y qué sigue diciendo? Mas el que no creyere será condenado. Salvo. Y como ellos no creyeron al amor a la verdad, y los que creyeron ya se fueron, claro. Entonces los que se quedaron no escaparon, que son todos aquellos que no recibieron el amor de la verdad, que se han complacido en su propia injusticia y que no recibieron el amor de Cristo en sus corazones. Entonces, ya al irse de la tierra el Espíritu Santo, que moraba en la iglesia, porque el que transforma el cuerpo es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, que se vaya la iglesia y se quede el Espíritu es transformar, ¿verdad?, un cuerpo muerto. O sea, es presentar al Padre un cuerpo muerto, porque el que transforma el cuerpo es el Espíritu Santo. Romanos 8:11. O sea, el que va a transformar nuestro cuerpo en el arrebatamiento es el Espíritu Santo. Decir que se va a la iglesia y se queda el Espíritu es una de las herejías más maquiavélicas que se puede también hoy en día estar escuchando en los altares. O sea, te dan una falsa esperanza. Una falsa esperanza, y no solo eso, vamos a tener que dar cuentas al Señor con todas esas enseñanzas que estamos diciendo. Amén. Y lo que Dios nos respalda es que se hagan vídeos de personas, ¿verdad?, difamándoles. Lo mejor que tiene el cristiano y la cristiana, dice Mateo 18:15, que si tu hermano peca contra ti, ve a hablar con él y le reprendes. Lo que no entiendo es por qué se hace un vídeo hablando a la espalda del hermano o hablando a la espalda de un hermano, en vez de ir a la persona, oye, mira hermano, que yo creo que usted no está en lo correcto. Pues vete a hablar con el hermano bíblicamente, porque eso a Dios no le agrada. Eso es murmurar, eso es chismear, y me puedo quedar por hablar mal de un hermano. Y eso a Dios no le agrada. A Dios nunca tú le verás difamando la vida de ninguna persona. Cuando tú tengas algo en contra de un hermano, si contigo ha pecado, bíblicamente vete, José, por el procedimiento de ver e ir a hablar. Si yo tengo con el hermano un punto, yo me hablo ya en lo doctrinal, un punto doctrinal, y él vive en otro país, pues yo le llamo por teléfono y me pongo con él de acuerdo, en vez de difamar la vida del hermano, porque le estoy difamando. Dice la Biblia que el que difama será destruido. Entonces eso a Dios, yo lo destruiré, dice el Señor. No le gusta eso, Señor. A Dios le gusta que usemos la palabra, que la podemos utilizar como una herramienta en nuestras manos, que utilicemos la palabra bien de verdad. El problema es que hoy tenemos discordia, hoy que tenemos envidia, divisiones, y no hacemos nada por solucionar el problema. Hoy lo más sencillo es levantar un vídeo, levantar
falso testimonio sin saber si lo que esta persona está diciendo si es verdad o es cierto. Nos tenemos que asegurar siempre si lo que está haciendo la persona es correcto o no correcto. Y si tienes algo contra tu hermano y le ves, hermano, no le tengas envidia, porque el amor de Dios hace no tener envidia en el corazón. El que no tiene amor de Dios tiene envidia. Entonces, hermano, nuestro consejo, ¿verdad? Como siervo del Señor, es cuando tengas algo en contra de un hermano que está predicando una cosa incorrecta, vete a hablar con él, ¿verdad? O ora por él, ¿verdad? Pero no nos pongamos en las redes sociales a levantar un vídeo contra otro, que si esto está mal, vete al hermano y habla con él, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas bien delante del Señor y Dios no aprueba eso. Así es. Aleluya. Así es, gloria a Dios. Entonces, hermano Daniel, ¿verdad? Podemos ver que Pablo, amén, no estaba incluyendo, ¿verdad?, a la iglesia del Señor, porque Pablo dice que la destrucción viene, pero es que es sobre ellos, ¿verdad? Viene la destrucción. Entonces Pablo no estaba incluyendo a la iglesia ahí, no, ¿verdad que no? No. Entonces, Pablo está diciendo que cuando la iglesia del Señor se vaya de aquí, claro, es que se va a decir paz y seguridad. Claro. Y los que se quedaron son los que van a recibir, ¿verdad?, la destrucción repentina. Claro, y también, José, ¿verdad?, que sí, lo que la iglesia puede escuchar es paz y seguridad como un acuerdo políticamente hablando. Lo que la iglesia puede llegar a escuchar es paz y seguridad de un acuerdo, pero lo que la iglesia no puede escuchar, como dice el hermano, es la confirmación del acuerdo. No puede escuchar la confirmación porque lo hace el anticristo. Sí, eso, o sea, la iglesia puede llegar a ver, como dice el hermano, ¿verdad?, lo que es el acuerdo. El acuerdo. Pero lo que es la confirmación de ese acuerdo no puede, porque lo hace el anticristo y ya la iglesia no va a estar aquí por ese momento. Así que... Así es, así es. Entonces vemos, ¿verdad, Daniel?, que la iglesia es guardada, ¿verdad? Es guardada de esa ira que viene. Vamos a leer unos cuantos textos bíblicos. Amén, para que los hermanos también vean que la iglesia, por eso que la iglesia lleva 7 años y pico antes. ¿Por qué? Porque ella es guardada de esa destrucción repentina que viene, de esa ira de Dios que viene sobre el mundo, por ese pacto que rompen, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a verlo, vamos a ir estudiando el texto. Sí, va a Primera de Tesalonicenses 5, 9 y... Unos cuantos yo lo leo. Para que la audiencia vea. Primera 5.9, ¿no? Sí, Primera 5.9. La palabra del Señor. Porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que aquí Dios no nos ha puesto Dios para ira. No, y igual también ahí mismo en el 1.10 de Primera Tesalonicenses. Yo me voy a ir a Romano para Primera de Tesalonicenses 1.10. Dice la Biblia: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y mira lo que es el verbo, quien nos libra de la ira. No te libra en la ira. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Dios te libre en la ira que te libre de la ira. Si me libra de la ira, es que yo no voy a entrar en la ira. Entonces, si me libra en la ira, me va a guardar dentro de la ira. Pero es que Dios me va a librar de la ira. Pero Israel se ha guardado en la ira. Así es. Bien explicado, Daniel, así es. También vamos a leer también que también ahí hay mucha confusión con cuanto a esa denominación de los testigos de Jehová, ¿verdad? Apocalipsis 3.10. 3.10. Eso es que también el Señor, por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, dice la Biblia, guardará. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que el Señor ha prometido guardar, ¿verdad?, a la iglesia de la hora de la prueba. Un tiempo en específico, que es el tiempo de la gran tribulación. Dios va a guardar a la iglesia, ¿verdad?, que esté esperando y que esté guardando su palabra. A ver, que la esté obedeciendo. Bien, entonces yo voy a leer Romanos 5, 8 y 9. Dice la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Dios muestra su amor hacia nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. O sea, ahí está diciendo, el hermano Daniel leyó que Él nos libra de la ira. No nos libra en la ira, sino de la ira que viene. De la ira. Entonces, el medio que Dios provió para que nosotros fuéramos guardados de esa ira se llama Jesucristo. Amén. Entonces, dice el 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. De la ira. Por ese medio, Jesucristo. Amén. Amén. Él es el medio para podernos librar, ¿verdad?, de la ira. De la destrucción repentina que es la ira
venidera. Y la ira venidera se va a manifestar en un periodo de tiempo llamado la Gran Tribulación, que son 3 años y medio o 42 meses, o 1260 días. Y Dios, en el tiempo profetizado, verdad, de angustia para Israel, que he conocido como la angustia de Jacob, es el tiempo de la Gran Tribulación. Pues Dios, en el tiempo de la Gran Tribulación, va a manifestar toda la ira en ese periodo de tiempo. Y al Dios no tener a la iglesia puesta para ira, pues no pasamos por la Gran Tribulación, porque la Biblia enseña sobre el pretribulacionismo. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué? Porque en la tribulación se manifiesta la ira de Dios y la iglesia no está puesta para ira, porque no entramos en la Gran Tribulación. Amén. Entonces, para que venga esa tribulación, hermano Daniel, primero, ¿qué tiene que acontecer? Tiene que venir esa paz y seguridad. Primero viene la paz y la seguridad bajo esa confirmación, y ya 3 años y medio después viene lo que es la Gran Tribulación. La Gran Tribulación. Amén. Viene la tribulación para Jacob, la angustia de Jacob. Y después, entonces, ¿qué se manifiesta dentro de esa tribulación? De esa tribulación? La ira. La ira, la gran tribulación. Esos juicios que van a caer, ¿verdad?, en la tierra. ¿Verdad? Entonces, hermano Daniel, vemos como dentro de la tribulación, a la mitad de la semana, se manifiesta la tribulación, el pueblo de Israel es perseguido, ¿verdad? Y entonces vamos a ir a ver que el anticristo se manifiesta después que se vaya de aquí la iglesia. Amén. 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 Porque si se dice paz y seguridad, hermano Daniel, es porque se ha manifestado ¿quién? El anticristo. El anticristo. Vamos a es la confirmación. Exacto. Vamos entonces a 2 Tesalonicenses, ¿verdad? 2:6 en adelante. Amén. 6:11, el teléfono a llamar, 71 40 53. Repetimos, el teléfono a contactar, 6:11 71 40 53, para poder suplir tu necesidad por vía WhatsApp. Cualquier preguntita, cualquier cosa que no entendáis, ¿verdad?, estamos para poder suplir vuestra necesidad. Amén. Vamos a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 6 en adelante. Dice Pablo a la iglesia en Tesalonicenses: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Está hablando del apóstol Pablo a la iglesia, que lo que detiene la manifestación del anticristo era lo que moraba dentro de ellos, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, que el anticristo tiene un debido tiempo para él poder manifestarse. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Cuando hablamos de acción, que ya está en funcionamiento. Amén. ¿Y qué está en funcionamiento? Bueno, lo he explicado un poquito en 1 Juan rápido, para que lo pueda entender. 4, la iglesia, 2, no, o el 2. Ese espíritu, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al... del 1 de Juan 4, 1 en adelante, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, que es Dios, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que cuando Pablo dice en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que ya está en acción, es el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. Todo lo que ya se opone a Cristo. O sea, que ya está funcionando el espíritu del anticristo, porque se va a manifestar posteriormente después el anticristo, pero todavía no puede. Amén. Amén. Y Pablo dice en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es el misterio del anticristo, que ya está en funcionamiento. Hay muchos, ¿verdad?, que se están oponiendo a todas las cosas que son de Cristo Jesús, que son el espíritu ya del anticristo. No es él, son lo que precede a cuando se manifieste. Amén, así es. Bien, seguimos. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hablándole Pablo a la iglesia, hay quien al presente detiene al anticristo, hasta que él es una persona, a su vez se ha quitado de en medio. Ese él, bíblicamente, es el Espíritu Santo, que es lo que da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice Apocalipsis 22, 17, y el Espíritu y la iglesia, la novia, la esposa, dicen, ven. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En la novia, que es la iglesia del Cordero. Amén. Amén. Entonces, lo que da vida al cuerpo es el Espíritu Santo. El que es una persona es el Espíritu Santo. Y cuando se ha quitado lo que detiene su manifestación, es decir, se vaya el Espíritu Santo de la tierra, transforme el cuerpo, que es la iglesia, ¿quién se manifiesta? El anticristo, el 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, el anticristo se manifiesta después del arrebatamiento. Así es. O sea que cuando se manifieste, ¿verdad?, el anticristo, amén, o sea, es porque ya ha sido quitada la iglesia del Señor. Amén. Y él se manifiesta.
Amén. Y a él manifestarse, ¿verdad? Ya se le llegó el tiempo, porque ya no hay quien se lo pueda impedir, ¿verdad, hermano Daniel? Amén. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer cuando él se manifieste? Bien, cuando él se manifieste en la tierra, para poder responder la pregunta que me ha hecho el hermano, voy a ir... Esto es interesante, te está haciendo preguntas para que el pueblo tenga un conocimiento de todo lo que va a hacer el anticristo. Amén. Amén. Cuando él se manifieste, porque él no se puede manifestar, estamos viendo Amén. porque él no se puede manifestar ahora, ¿verdad? Amén. Está en Así acción el espíritu, ¿verdad? Amén. Del anticristo. O sea, que lo que quiere decir es que hay muchos, ¿verdad? Está ya lo que es el proceso, ¿verdad? De él ya en acción. O sea que hay muchas personas que se están oponiendo, ¿verdad? A lo que es la divinidad de Dios aquí en la tierra. O sea, todo lo que es de Cristo se están oponiendo. Y ese es el espíritu ya del anticristo en la tierra. O sea, que ya está funcionando. Pero falta que posteriormente ya se manifieste lo que es el anticristo, ¿verdad? Así es. Entonces, para que podamos ver qué va a suceder cuando se manifieste el anticristo, tengo que ir a Daniel 9:27. Las 70 semanas de Daniel. Se han cumplido 69. Se detuvo el reloj para la nación de Israel, porque entró una dispensación, un tiempo indeterminado de gracia de salvación a todo el mundo, según Tito 2:11. Que se ha manifestado la gracia para salvación a todos los hombres. Amén, bíblicamente. así es. Entonces, a mí me gusta responder bíblicamente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es la máxima autoridad. Sí, dice así. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y el que va a confirmar el pacto es el anticristo. Entonces, si está confirmando aquí el pacto, es porque se fue de la tierra a la iglesia y moraba en ella el Espíritu Santo. Dice, y a la mitad de los 7 años de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que va a suceder cuando se manifiesta el anticristo José es confirmar, ¿verdad?, un pacto con la nación de Israel y con otros muchos. Dice, y con muchos. Y en esos muchos está Palestina, Israel y más países árabes. Y hay una guerra que va a venir antes del arrebatamiento, que es una alianza, ¿verdad?, de pueblos árabes contra Israel, que es la guerra del Salmo 83, ¿verdad? Es una alianza de países árabes contra Israel, ¿verdad? Que es una guerra que también estaremos más adelante trayendo también un estudio sobre esa guerra, que es la guerra de la confabulación, que es una guerra solamente de alianza, ¿verdad? Sí, árabes. Entonces, aquí dice la Biblia que va a confirmar el pacto con muchos. Entonces, mucho, ¿quién está? Israel y Palestina. Sí. Y aquí es cuando ya lo que hace es confirmar el proceso del acuerdo de paz y seguridad. Amén. Así Pusieron final, ¿verdad? Pusieron final y fin a un problema por medio de un proceso político de paz y seguridad. Y el anticristo es el que va a confirmar, y ya los judíos volverán a sus sacrificios en el templo y todo volverá a estar muy bien. Amén. Y luego ya quita el anticristo el sacrificio a los judíos en el templo. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad, Daniel? Ahí en 2 Tesalonicenses, porque ahí hay que desarrollar muchos puntos, ahí en 2 Tesalonicenses. Sí. Vamos a ir allí porque ahí hay muchos puntos que desarrollar. Te voy a hacer muchas preguntas, Daniel, para que el pueblo también vaya teniendo un conocimiento. Amén. Amén. Entonces, léete el 8 ahora. El 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea que ahí la palabra está diciendo ya que, supongamos que la iglesia se fue y se manifestó el anticristo. Y si se manifestó el anticristo, porque la iglesia ya no está. Ya no está. Ya no está, ¿verdad? Y si cuando se manifestó él, confirmó el pacto con los judíos. Confirmó el pacto con los judíos. Daniel 9:27. Sí. Entonces, sigue leyendo el 9 ahora. El 9 dice, inicuo, cuya llegada es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Por quién es ese avenimiento? Por Satanás. Por Satanás. O sea que para él venir, ¿quién es que le va a dar esa autoridad a él? Pues la autoridad, dice Apocalipsis 13:1 en adelante, ¿verdad?, que se le va a dar el diablo, el gran dragón, a la bestia. Y la bestia es un demonio y se va a meter a la mitad de los 7 años en el anticristo. Porque el anticristo, cuando él confirma el pacto, él no recibe la autoridad para actuar, la recibe a la mitad de los 7 años. Y aquí es cuando dice Pablo que viene por advenimiento satánico. O sea que ya más adelante vemos que se manifiesta, ¿verdad?, y le da la autoridad a él para actuar, ¿verdad?, como, ¿verdad?, lo que es la bestia.
Es anticristo. Y ese avenimiento dice que viene aquí, Daniel, sorprendente, ¿no? Con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentiroso. O sea que lo que va a hacer el anticristo es a engañar. A engañar a todos los moradores juntamente con el falso profeta que va a hacer descender fuego del cielo a la tierra, y así va a engañar aún a los moradores. Y va a engañar a los moradores que le hagan fundición de imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y todos adoren a la bestia. Apocalipsis 13:8. Y todos le van a adorar. No uno, todos le adoraron. Entonces lo que viene este hombre es por un avenimiento satánico. Bien, cuando él confirma el pacto, lo viene confirmando con un, ¿verdad? Es un hombre de carne y de hueso, ¿verdad? Cuando él se manifieste es carne y hueso, ¿verdad? Él tiene carne y hueso. Pero a la mitad de los 7 años es cuando la bestia, ¿verdad?, se va a introducir en el hombre de pecado. Y ahí es cuando ya viene por ese avenimiento satánico. Muy bien, Daniel. Estamos todavía en paz y seguridad. Estamos hablando de lo que se llama el tema paz y seguridad. Amén. Amén. Y en esa paz y seguridad se incluye que primeramente tiene que ser quitada de aquí la iglesia para que se pueda dar la paz y seguridad. Amén. Porque esa paz y seguridad va en relación al arrebatamiento. Amén. Cuando estamos hablando de paz y seguridad, ¿verdad? Estamos hablando ya de que el anticristo se manifiesta. Amén. O se ha manifestado ya. Estamos suponiendo que se está manifestando, se ha manifestado. Y estamos aquí desarrollando qué es lo que va a acontecer cuando Él se manifiesta, ¿verdad? Él viene, el avenimiento de Él es por obra de Satanás. Y viene con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Viene a engañar. Eso ya a la mitad de la mitad de la semana es cuando que Él recibe la autoridad. Exactamente. Es cuando se metió en Él la bestia. Efectivamente. Vamos a hablar un poquito de paz y seguridad, Daniel. Amén. Vamos a hablar un poquito de paz y seguridad, ¿verdad? Esa paz y seguridad va a ser por cuánto tiempo, Daniel. Ok, él confirma el pacto, bien, lo voy a explicar bíblicamente para que nadie lo pueda descontextualizar. Él confirma un pacto por 7 años. Muy bien. Y confirmó el pacto por otra semana. Pero él lo que va a hacer es violar el pacto a la mitad de los 7 años. O sea, que el pacto lo va a violar. O sea, que a la mitad de los 7 años va a decir, ahora, aquí yo soy el que me tienes que adorar, quita el sacrificio de los judíos, la ofrenda, y comienza la persecución. O sea que él confirma el pacto por 7 años, pero lo rompe. O sea, a la mitad. O sea que cuando habla en Daniel 9:27, que dice, y por otra semana, y sabemos que una semana, si la pasamos a años, son 7 años. Y él viene a confirmar, ¿verdad?, esa paz y seguridad por 7 años, según la palabra de Dios. Pero esa paz, como te hice la pregunta, Daniel, ¿hasta cuánto durará esa paz y seguridad? Bien. Me dijiste que a la mitad de la semana. Ok, ¿verdad? bien. La paz y seguridad va a durar bíblicamente 3 años y medio. O sea, los últimos 7 años, cuando ya aquí no esté la iglesia, se manifiesta el anticristo. Desde que se manifestó él hasta que venga el Señor, pasarían 7 años y pico. Entonces, los primeros 3 años y medio serán de paz y de seguridad. ¿Por qué? Porque él confirmó lo que es el proceso políticamente hablando de paz y seguridad. Pero a la mitad de los 7 años, él ya rompe, ¿verdad?, ese pacto que él hizo, ¿verdad? Esa confirmación, él lo rompe y ya viene ya, a la mitad de los 7 años últimos, ya viene la gran tribulación. O sea, 3 años y medio de paz y seguridad y 3 y medio de ira del Señor. O sea, que esa paz que él puso nada más dura 3 años y medio. Porque él la corta. La corta. La corta ahí a mitad de la semana. La corta porque también Dios va a hacer que la corte a él, porque ya Dios determinó y él profetizó el Señor en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación. O sea que la gran tribulación es el periodo de tiempo de 3 años y medio donde se manifiesta la ira del Señor y donde Israel pasa por el tiempo de angustia, o de Jacob, que es el tiempo de angustia para ellos, y la iglesia es librada de la ira venidera. La iglesia no pasa por la tribulación en ningún momento. Así es, hemos dado ahí 5 textos que avalan y confirman claramente que la iglesia del Señor no pasa por la ira. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces seguimos leyendo, Daniel. Vamos a leer ahora el versículo 10. ¿Verdad? Dice la Biblia, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, ya los que se quedaron ya, después del arrebatamiento, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió, dice José, un poder engañoso, para que crean la mentira. Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo lo que no entiendo por qué la iglesia, Señor, no puede leer esto en las iglesias, en los altares, si esto nos deja ver claramente que después del arrebatamiento, Dios, no tú ni yo, Dios va a enviar un poder de engaño, pero es que no conviene al diablo que se predique la verdad del Evangelio. Y Pablo decía que si yo agrado
predicando al hombre, no sería siervo del Señor. Y cuando yo predicase otro evangelio diferente, sería anatema. Eso es así. Maldito. Entonces, al yo también ocultar una realidad bíblica, como me ha preguntado el hermano, que después que se manifestó el anticristo, confirma, ¿verdad?, un acuerdo de paz y seguridad, se fue de la tierra la iglesia, pero después también vemos que a la misma vez dice Pablo en primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3, que viene destrucción repentina. ¿Por qué? Porque ya Dios envió un poder de engaño. Así es, gloria a Dios. Entonces, vemos aquí Daniel en el 10 que dice, y con todo engaño de iniquidad para lo que se pierden. O sea, ya lo que se quedaron ya. O sea que lo que se pierden, la causa por lo que ellos se pierden, ¿cuál fue, Daniel? Porque no creyeron a la verdad. A la verdad. O sea, esa es la causa. Porque no creyeron a la verdad. No creyeron el Evangelio de Dios. No creyeron el Evangelio de Dios. Y ese Evangelio se predica por el Espíritu Santo. ¿Y a quién estaban enfrentando ellos? Al Espíritu Santo, cuando no quisieron recibir ese amor de la verdad, ese Evangelio, para ser salvos. Entonces, lastimosamente, hermano, porque yo estuve escuchando, ¿verdad?, en otra congregación que tuve, que hay salvación para los que se queden, y si no si me dejo cortar el cuello, pues me puedo salvar. Entonces, eso ahora la palabra me deja ver que no, que si yo me quedé, pues me pierdo. Hermano, mira lo que dice, me pierdo, dice aquí. Claro, y ese punto de que si te quedas en la gran tribulación, yo y el hermano lo vamos siempre a respetar, pero no lo vamos a apoyar, porque la Biblia eso no nos respalda por ningún lugar. Yo respeto, ¿verdad?, la decisión de cualquier ministro y ministra, pero las cuentas se las van a dar siempre al Señor. Es dar una oportunidad, ¿verdad?, a alguien que realmente no la tiene. O sea, está dando una falsa esperanza. Así es. O sea, que no hay salvación ya después del arrebatamiento de la iglesia. Así es. Entonces dice el 11, ¿verdad, Daniel? Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Pero ¿quién es que le envía ese poder engañoso? El Señor mismo. Entonces, como tú dijiste, Daniel, ¿cómo es que no podemos ver, hermano? También tú dijiste una cosa maravillosa. El Señor es amor. Y también es fuego consumidor. También es fuego consumidor. Amén, es así. El Señor no da al inocente no da al culpable por inocente. El Señor honra a los que lo honran. ¿Verdad que sí? El Señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos. ¿Verdad que sí? Pero claro, si yo estoy dando una falsa esperanza a un hermano y decía, mira, si tú te quedas, tú tranquilo, no te preocupes, que allí, si te quedas aquí, pasas por la gran tribulación, solamente tú tienes que cortarte el cuello, como dice la palabra. Claro. Traímos el estudio de los decapitados. Amén. Está ahí, hermano, el estudio de los decapitados está ahí para que también vean por la palabra de Dios que esos decapitados, que habla Apocalipsis, esos decapitados son el pueblo de Israel. Amén. Amén. Y es así, José, hermano. Amén, así es. Es un tema muy poquito predicado, pero Pablo decía que me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. A veces nos vamos a tener que hacer enemigos, ¿verdad?, de la misma iglesia del Señor por decirle la verdad del Evangelio. Esto va a causar, hermano, que a veces, hermano, te tengan como enemigo por decir la verdad del Evangelio. Pero para mí y para mi hermano está mucho más por encima la palabra del Señor que cualquier predicador. Hoy lo que no hacemos es la tarea de poder explicar y con amor, ¿verdad?, la palabra del Señor. No se dan estudios en las iglesias sobre el bautismo del Espíritu Santo, que si el diezmo es bíblico o no bíblico, porque hay muchas personas haciendo cosas que realmente pues no saben, y hay muchos hermanitos que con el amor del Señor los respetamos, les preguntamos ¿por qué haces esto? Y no saben responder. Entonces a veces vamos a ser como los roboces, vamos a repetir lo que otro nos dice y actuamos como un robot. Y un cristiano no puede actuar como un robot, tiene que actuar por raciocinio, por lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Porque si tú a mí me dices que yo, por ejemplo, soy un profeta, yo sé que la palabra de Dios me dice que no hay más profetas, que el último fue Juan el Bautista y que lo que hay es el don de profecía. Entonces yo lo que hago es, ¿verdad?, desarrollar lo que tú me estás preguntando y yo te respondo por la palabra del Señor. Si yo tengo el don de profecía, entonces Dios me puede utilizar para profetizar, pero no soy un profeta bíblicamente. Entonces yo tengo que saber en todo momento, ¿verdad?, o yo le digo al hermano, tú eres un apóstol, José. Él sabe bíblicamente que el último fue Pablo. Él sabe que él no es el Israel espiritual. Él es una persona que ha sido injertada al cuerpo de Cristo y que no deja de ser gentil. Pero ahora mismo es la iglesia del Señor, una nueva creación. Entonces tenemos que saber el por qué hacemos las cosas, el por qué nos bautizamos. Tenemos que saber, ¿verdad?, en todo momento que estamos haciendo, ¿verdad?, con la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice la Biblia que el justo sirve de guía a su prójimo, ¿verdad? Y así que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde. Recuerda, suscríbete ahí, hermana y hermano, al canal. Y el teléfono a contactar es 611 71 40
53. Ya pronto, si Dios quiere, estaremos ya poniendo, ¿verdad?, en portada, sin yo tampoco ya tener que informarlo o él verbalmente. El teléfono ya se quedará ya ahí, si Dios quiere, ya fijamente, y ya pues la gente ya verá el teléfono, amén, igualmente, y se podrá poner en contacto, amén, cuando quieran con nosotros para poder suplir alguna duda que no ha podido comprender o que te han predicado y tú quieres salir de dudas. Puedes contactar, ¿verdad?, al 611 71 40 53. Así que, José, pues sigue, hermano. Muy bien, entonces vemos, otra pregunta tengo para ti, hermano Daniel. ¿Y cuál es el fin de ese poder engañoso? Bueno, el fin de ese poder engañoso, hay un fin y un propósito: que sean todos condenados. O sea que si Dios envió un poder de engaño después del arrebatamiento, es con el propósito y el fin que sean todos condenados. Entonces, si tú me dices que en la gran tribulación hay una gran multitud que sale de todas las naciones de la tribulación, la pregunta que yo me tendría que hacer a mí mismo: entonces, ¿para qué Dios envió un poder de engaño con el fin que sean todos condenados? Pues si ya fueron todos condenados y a la misma vez sale una muchedumbre de todas las naciones de la gran tribulación, yo me quedo confundido. Pero ahora yo me voy a Apocalipsis capítulo 7, del versículo 9 al 12, una gran multitud de toda nación, pueblo, tribu y lengua, que tenía palmas en las manos. Esa gran multitud es identificada como la iglesia, el evento que va a llevar delante del trono de Dios y del Cordero con palmas en las manos en la iglesia que estaba en adoración y en celebración. Los 4 seres vivientes se postraban, los ángeles se postraban diciendo amén, la gloria, la bendición. Pero en el versículo 13 cambia el contexto. Entonces uno de los ancianos le pregunta a Juan: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde: Señor, tú lo sabes. Ya Juan pudo identificar en el versículo 9 al 12 la gran multitud, pero Juan no pudo identificar lo que ahora el anciano le pregunta: estos quiénes son. Y lo que Juan no puede identificar, no tenían palmas en las manos. Lo que Juan no puede identificar, salieron de la gran tribulación. Un texto fuera del contexto es un pretexto. Y ahí puede venir lo que son las herejías y lo que son las enseñanzas que no van de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, Daniel, vamos, yo creo que tú me le muestres por la palabra de Dios a los hermanos, ¿verdad?, que van a ver esta palabra hermosa, ¿verdad?, esta palabra de Dios, amén, este contenido. Yo quiero que tú me le muestres a esa audiencia. Amén. ¿Quiénes son ellos? ¿Verdad? Que van a ser condenados. Amén. Quiero que me le muestre esos dos tipos de personas que van a ser condenados. Ya lo explicamos. Sí, ya lo he explicado, pero vamos a explicárselo porque esto entra en el estudio de paz y seguridad. Ok. Amén. Bien, mira, todos los que van a ser condenados ya después del arrebatamiento, según la palabra del Señor. Si alguno quiere contender, que contienda con la palabra del Señor. Amén. Yo no contiendo con nadie y tengo tampoco que hacerlo, ¿verdad? Y tampoco no tenemos tal costumbre. Pero hay muchas personas que tienen costumbre de contender. Yo puedo tener, ¿verdad?, un diálogo en amor para llegar a la verdad. Amén. Una cosa es un diálogo, ¿verdad?, verbal, ¿verdad?, bilateral, para poder llegar a la claridad, sin malintenciones. Y una cosa es traer un debate. Yo no hago debates con nadie. ¿Lo puedo hacer? Sí. Y no lo voy a hacer, ¿verdad? Nunca lo haré porque no es mi forma de ser y tampoco la del hermano. Cuando entré al Evangelio, sí, Dios me fue transformando el carácter y yo era una persona que Dios me ha ido transformando, y ahora a día de hoy yo puedo llegar a un diálogo en amor. Te puedo ayudar en alguna pregunta, ¿verdad? O tú a mí me la preguntas y yo te respondo. A un diálogo voy a llegar, pero no a un debate nunca. Bien, pues entonces, después del arrebatamiento, todos los gentiles que no componemos y no somos parte del pueblo de Israel, ellos son todos condenados, incluido la iglesia que se quedó vomitada, que es la iglesia, ¿verdad?, que habla Mateo 25, 1 al 13, que es la Virgen pura. Esa Virgen pura, 5 se fueron y 5 se quedaron. Pues los que se quedaron, esa es la mitad que no entró a las bodas del Cordero. Pues ellos, juntamente con todos los gentiles, ellos ya no tendrán ya oportunidad de salvación, porque el Señor, hemos visto que por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, dice Apocalipsis 3:16, te vomitaré de mi boca. Dice Proverbios 26:11, que por cuanto que así los perros vuelven, sí, ¿verdad?, al vómito. Entonces sí, el Señor, sí, claro, que como el necio va al vómito, así es el perro, ¿verdad? Que, o sea, que el perro vuelve al vómito, así es el necio. O sea, que el único que vuelve al vómito después de vomitarlo es el perro. Entonces así lo que te quiero decir, que todos los gentiles, incluido la iglesia que se quedó vomitada, no tendrán ya oportunidad
de salvación. Y Dios les envió un poder de engaño sobre todas esas naciones. Ahora, los que sí tienen salvación y oportunidad son la casa de Israel, porque las 70 semanas de Daniel, las 70 son para ellos. Y la última semana de Daniel es cuando el Señor iba a trabajar con su pueblo Israel, enviando los 2 testigos. Y ellos son los que van a morir decapitados, según Apocalipsis 24. Ellos son los que no van a adorar y no van a recibir la marca en su frente y en sus manos. Entonces, José, todos los que se quedaron después del arrebatamiento son todos los gentiles que no conforman y son parte a día de hoy del pueblo de Israel. Y también la iglesia vomitada, que se perdió, tiene tampoco oportunidad y se mete también juntamente con todos los gentiles. Muy bien, hermano. Entonces, estos son todo lo que habla aquí en el 12, en 2 Tesalonicenses 2:12, a fin de que sean condenados todos con ese, lo que no creyeron a la verdad. Amén. O sea que esto todo que está hablando aquí, lo componen esos gentiles, que no recibieron el amor de la verdad, y esa iglesia que estaba dentro, pero que estaba en la boca, para ser en el cuerpo estaba y fue vomitada porque estaba en la boca. Dice que por cuanto eres tibio y caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que estaba ahí a punto, porque ya estaba y si le vomitar de la boca, está en el cuerpo, estaba dentro, claro. Entonces ese segundo grupo, que es la iglesia vomitada, también lo judicamos. O sea, este grupo aquí, que son todas las naciones, todos los gentiles, y todos los gentiles, incluyendo la iglesia vomitada, incluyendo la iglesia que le añadimos a este grupo. Amén. Que también con todo ese grupo, con todos los gentiles, se ve también la iglesia vomitada. Entonces, lo único que tiene salvación y oportunidad es el pueblo de Israel. Ok, hermano, no condenamos a nadie, ¿verdad? Pero nosotros también como iglesia del Señor nos ponemos también en ese lugar como iglesia del Señor, que nosotros podemos ser vomitados si nosotros no estamos calientes. Mejor dice el Señor que seamos fríos y no tibios. Claro. Y entonces nosotros también tenemos, ¿verdad?, que cuidar de la salvación con temor y temblor, la cual el Señor nos ha dado. Amén. ¿Verdad? Entonces por eso es que estamos trayendo, ¿verdad?, esa luz a los hermanos. Amén. Y hermanas, para que entiendan que hay que prepararse, ¿verdad?, para cuando venga el Señor. O sea, dejarse preparar, porque el Espíritu que mora en nosotros es el que nos prepara y nos presentará una iglesia pura y santa delante del Señor. Tenemos que dejar que Él nos prepare, ¿verdad? Él que mora en nosotros, ¿verdad? Dice también la palabra, dice que si anda por el Espíritu, vivir también por el Espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que vivir por el Espíritu y andar en el Espíritu, no satisfacer la carne. Amén, amén. Hermano, no condenamos a nadie, sino que predicamos la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea lumbrera a tu pie y antorcha a tu camino. Amén. Y amén. Verdad, estamos también como atalayas. Una atalaya era antiguamente el que se ponía en la torre arriba y veía venir el peligro y tocaba la trompeta. Pues nosotros lo que hacemos es, ¿verdad?, alentar al pueblo del Señor, alentarle con amor de que, ¿verdad?, las cosas que van a sobrevivir en la tierra. Y de que si ya una persona se quedó por su tibieza, ¿verdad?, o porque no hizo las cosas correctamente, bíblicamente bien, y se quedó, pues ya no hay más esperanza ni para ti, ni tampoco para mí. Y eso es también decir una verdad que te va a traer, ¿verdad?, un beneficio y la salvación. Es mejor que te digan una verdad que te salve que una mentira que te condene. Así es. Porque el decir que tienes una segunda oportunidad o de que salvo, siempre salvo, pues te están engañando. Porque la salvación, si no la cuidamos y nos ocupamos en ella con temor y con temblor, pues la podemos perder. Vemos ahí a todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento como todos ellos eran hijos de Dios y la gran mayoría se perdieron. Así es, Daniel. Y a día de hoy, si un judío no viene a Cristo, no le da la salvación. Sí, lastimosamente, ¿no? Me comentaron, ¿no?, que Daniel, estuve yo hablando, ¿no?, de que respecto a esto, de que Dios va a mandar un poder de engaño, y lo que me dijeron, pero ¿cómo que Dios va a mandar un poder de engaño si Dios es amor? Si Dios es amor, claro, pero Dios es amor, y es verdad, Dios es amor, y Dios es misericordioso. Claro. Pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, vemos como el pueblo de Israel, cuando cometía sus injusticias, Dios les castigaba. Hombre, ya ves. ¿Ves? Dios les castigaba. Claro. Y muchos no cayeron en el desierto. Muchos perecieron allí. Claro, y mira, José, por la desobediencia, ¿verdad? Así, y para apoyar al hermano José, que una persona dijo que Dios es amor, mira, dice Lucas 9:45, y esto está pasando mucho dentro de la iglesia del Señor. Quiero compartir un texto muy hermoso. Dice Lucas 9:45, dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían
preguntarle sobre esas palabras. O sea, que hay muchas personas, o sea, los discípulos en aquel momento no entendían palabras que estaban delante de sus ojos. O sea, que hoy en día vemos en la palabra del Señor sobre el poder que Dios va a enviar de engaño, las vemos y no las entendemos. O sea, que están veladas. O sea, lo que tenemos que hacer es, ¿verdad?, predicarles con ese amor del Señor, que Amén. No lo digo yo, que no lo hizo el hermano, que en segunda carta de Tesalonicenses, del versículo, ¿verdad?, del capítulo 2, del versículo 8 al 12, no lo digo yo, que Dios va a enviar un poder de engaño con el fin de que sean todos condenados. Entonces, si hay alguien que no lo pueda entender, tiene que pedirle al Señor que te dé la sabiduría y el entendimiento. Amén. Y que te abra el entendimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es el único que te puede abrir el entendimiento para que puedas comprender Amén. La palabra del Señor. Lucas, mira, Lucas 24, 45, dice la palabra del Señor. Lucas 24, 45. Estamos ya, José, ya estamos terminando ya. Lucas 20, 45. Dice José la palabra del Señor. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, mira, yo siempre digo al hermano José, mira, José, todo lo que es nuevo hoy en día no es verdad. Todo lo que es verdad no es nuevo, pero es verdad. Yo no estoy creyendo nuevas revelaciones, porque la revelación bíblica que es verdad no es nueva. Así es. Que es la Biblia. Y como es algo que no es nuevo y está en segunda de Tesalonicenses, es verdad. Eso es verdad. Ahora, el decir que Dios es amor y que no va a enviar un poder de engaño es inventarte una nueva mentira. Eso es verdad. Que no es verdad. Entonces, ya está la palabra del Señor. Tampoco podemos, hermano, abusar de la gracia y la misericordia del Señor, porque así como el Padre al Hijo, al que quiere, le castiga, le disciplina, así también el Señor. Entonces, los testigos de Jehová tampoco creen que Dios castiga, y Dios sí castiga. Que Dios castiga. Y a Dios no le tiembla la mano para poder disciplinar a un hijo suyo cuando ha hecho las cosas incorrectamente, ¿verdad? Sí. Entonces, José, yo ya creo que hemos terminado el estudio, Daniel, de paz, ¿no? Sí, de paz y seguridad. Hemos terminado aquí. Entonces, José, es inevitable, hermano, ver todo lo que la palabra del Señor nos está diciendo en todo momento. Que no es que me lo esté inventando yo, es que tenemos que ir al contexto, tenemos que ir a Apocalipsis, tenemos que ir a Ezequiel, tenemos que ir a Daniel, tenemos que entender que Daniel es un profeta apocalíptico, que va con Apocalipsis, que se entrelazan uno con el otro. Sí. Tenemos que ir, ¿verdad?, a toda la suma de los textos bíblicos, tenemos que ir, ¿verdad?, a todo el contexto, tenemos que tomar el texto, no sacarlo del contexto, para no fumar el pretexto, tenemos que ver todo lo que la palabra del Señor nos enseña y nos dice, para poder saber y valorar bien y hacer un examen bíblico si esto es correcto o no es correcto. ¿Amén? Este lunes, si Dios permite, el día 1 de agosto, José, estaremos trayendo, si Dios permite, el estudio sobre los sueños. Sobre los sueños, sí. Sobre los sueños. Es un estudio, ¿verdad?, que yo le digo al hermano que hay muchas personas que están muy confundidas, ¿verdad?, con los sueños. Amén. Y estaremos explicando que el diablo no puede hablar por medio de un sueño, porque si el diablo pudiese poner sueños, tendría el control de la humanidad entera. Podría hacer a su merced. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diablo se estaría tirando piedras contra su propio tejado, porque dice el Señor que un río dividido no subsiste. Y si Dios te muestra en un sueño que en tu vida hay serpientes y escorpiones y cucarachas, Dios te está mostrando lo que está dentro de ti. O sea, lo que está morando en tu vida, en el mundo espiritual, Dios te lo está mostrando, no el diablo. El diablo no te puede revelar algo que va en contra de lo que él a ti te está haciendo. Si el diablo te quiere matar, no te lo va a revelar. Claro. Te coge y te mata. Así. Pero Dios, si te muestra que vas con el coche en el sueño y te estrellas conduciendo, ¿verdad?, Dios te está mostrando que hay en tu vida un espíritu de muerte que te quiere llevar a eso. Y Dios es el que te está revelando lo que está pasando en el mundo espiritual. El que revela es Dios, el que habla al hombre es Dios y no es Satanás. Que Jehová reprenda al diablo, a todos los demonios que están hoy deshaciendo dentro de la iglesia del Señor, metiendo doctrinas de demonios dentro de los altares. Gloria a Dios. Así es. Pues nada, le voy a dejar al hermano José, ¿no? José, que ya se despida, José. Sí, así que Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios te guarde. Recuerda el teléfono a contactar, 611 71 40 53, supliendo tu necesidad. Que Dios bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga tu entrada y salida desde ahora y para siempre. Os amamos en el amor del Señor a cada uno y todos de los suscriptores y de los que no os habéis suscrito, que también, si queréis, lo podáis hacer para seguir estas enseñanzas. Amén. Que Dios os bendiga y buenas noches. Muy bien, pues hermano, pues muchas gracias, damos las gracias a todos los que se suscriben, amén, para que este canal
vaya siguiendo, ¿verdad? Estando a flote, amén, para que este canal vaya siguiendo, ¿verdad? El rumbo, ¿verdad? De bendiciones, amén. Entonces damos las gracias a todos esos hermanos y hermanas, ¿verdad? Que nos están apoyando, amén. Entonces nada, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde hasta otra, hermano, que Dios me lo bendiga.